acompaña nuestro primer invitado, que como habíamos anunciado es el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. ¿Cómo está, señor Cerrón? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Muchas gracias por esta invitación y un saludo a todo el pueblo peruano. A usted por acompañarnos. Comentábamos hace un momento fuera de cámara que probablemente la última entrevista en vivo que tuvo fue con nosotros aproximadamente un año atrás. Así es, efectivamente. Le agradecemos entonces la preferencia por tener este tipo de diálogos. Bien, vamos a lo actual. Toma de Lima. ¿Usted ha visto las imágenes de la manifestación que todavía tiene lugar en el centro? ¿Le parece que corresponde al nombre Toma de Lima? Bueno, yo creo que la población se ha organizado y se ha movilizado, más que nada para hacer un contrapeso, ¿no?, frente a un Congreso, a un hiperparlamentarismo que está siendo bastante agresivo con el Ejecutivo desde que Pedro Castillo asumió el gobierno. Pero yo le preguntaba por las dimensiones de la manifestación y si el nombre que eligieron para ella le parece a usted que calza bien. ¿Toma de Lima? Yo creo que todavía no se ha tomado Lima, pero se están haciendo el intento de hacerlo, ¿no? Pero ni el cercado, ¿no? Pero bueno, así se empiezan muchas cosas. En buena hora, debo decir. O sea, nadie, es un proceso, nadie ¿no? desea que tomen Lima ningún grupo de manifestantes, por supuesto. Pero usted se manifestó de otra manera, por escrito en realidad en las redes, acerca de lo que iba a ocurrir hoy en las redes. Dijo, toma de Lima, ¿para qué? Para convocar la Asamblea Constituyente, para nacionalizar algún yacimiento gasífero o minero, para revisar los contratos ley, para terminar con los oligopolios, para frenar el abuso financiero o para garantizar la sobrevivencia del modelo neoliberal. No daba la impresión de que estaba usted respaldando la marcha, estaba diciendo, en la medida en que esta marcha no sirve para ninguna de las anteriores, sino para la última, según su perspectiva, pues, ¿qué sentido tiene? ¿Es una lectura correcta de su mensaje? Bueno, lo que yo trataba de mencionar era lo siguiente. Hay un sentimiento revolucionario del pueblo, ¿no?, pero no hay una conciencia revolucionaria todavía. Y esa conciencia revolucionaria tiene que darse a través de una plataforma y un programa de gobierno que nosotros quisiéramos movilizar para hacerlo realidad. Porque en este caso observamos una movilización, pero sin mayor agenda. Una movilización que solamente persigue una convivencia del modelo neoliberal actual con el Ejecutivo. Hasta ahí llega la aspiración, pero no llega más allá de cambiar las verdaderas estructuras del país. ¿Pero estaba usted respaldando la marcha o no, en última instancia? Yo estaba haciendo una crítica más bien centrada, sin respaldar, pero también ¿apoyo crítico estaba haciendo? Sin dejar de decir que era un sentimiento de que el pueblo se volcaba en esta marcha, ¿no? ¿Perú Libre ha estado presente en la marcha? ¿Orgánicamente? Han habido comités que han participado, el Comité de Lima ha participado. García, sí, el ex han participado efectivamente. Municipal. Sí. Pero, digamos, no es una decisión orgánica de su partido, sino los comités aisladamente. Es una decisión más bien del Comité Ejecutivo Regional de Lima y muchos que han decidido participar, inclusive no politizar esta marcha, es por eso que no se ha visto mucho distintivo. Es una marcha política, estrictamente. No se ha visto mucho distintivo, en este caso partidario, ¿no? Ah, o sea, usted dice no partidarizar la marcha. ¿Usted no participó de esta decisión del Comité de Lima que resolvió apoyar la marcha? El Comité de Lima ha pedido permiso al Comité Ejecutivo Nacional, el cual se ha autorizado. Usted tiene entonces la impresión de que, evidentemente, para convocar a la Asamblea Constituyente no era, para nacionalizar yacimientos gasíferos tampoco, para revisar los contratos ley menos. Eso parece esas adivinanzas, dice oro no es, plata no, bueno, ¿qué es? ¿Era para garantizar la sobrevivencia del modelo neoliberal, según usted? Sí, me recordaba algo de la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? Donde se movilizaron, claro, para derrocar a Fujimori. Entró Toledo, pero nunca se cambió la constitución política, no se cambió las estructuras del Estado como tal. El modelo empresarial, financiero, continuaba en lo mismo, ¿no? Y prácticamente es lo mismo, y lo que se hizo fue con eso garantizar casi 25 años más la sobrevivencia del modelo neoliberal. Entonces prácticamente estamos en lo mismo y habría que buscar una agenda más precisa, más discutida y un objetivo a lograrse entre todos ellos, ¿no? Si lo entiendo bien, entonces usted piensa que este ha sido un esfuerzo meritorio, pequeño todavía,
Así pero es. que No es lo suficiente. y que no tiene la claridad, digamos, doctrinaria Claro, debe o pasarse programática para convertirse en lo claro, que usted llama revolucionario. del sentimiento a la conciencia. Eso es lo que queremos, ¿no? Pasar de la emoción a la racionalidad. Mm. Pero, digamos, ustedes respaldaron, postularon al profesor Castillo a la presidencia, y uno tendría que pensar que, bueno, era una representación orgánica de aquellas cosas a las que aspiraba su partido. De entonces a ahora, sin embargo, ustedes han dicho que no son partido oficialista, han votado, de hecho, en el caso de algunas censuras a ministros, no le dieron la confianza al gabinete, al segundo gabinete. Es decir, ustedes han ido tomando distancia. ¿Se siente, diría usted, grosso modo, decepcionado de lo que ha sido la experiencia política del profesor Castillo del 28 de julio del año pasado para acá? Sí, en gran parte me siento decepcionado porque no se ha puesto en marcha lo que se le ha prometido al pueblo en las plazas, en los mítines, en las calles, en las redes sociales. Y yo creo que si no logramos hacer por lo menos algo de lo que se ha prometido, nos convertimos en una estafa electoral. ¿Y usted le ha Y eso transmitido definitivamente no debe ser. ¿Usted le ha transmitido esa decepción suya? Sí, las oportunidades que hemos tenido de conversar con el presidente, y yo le he hecho presente la postura del partido, ¿no? No porque el partido haya llevado un presidente que quizá no pueda o no tenga las condiciones de cumplir o no tome la decisión política, el partido tenga que mantenerse callado, ¿no? Sí. ¿Usted se refiere a condiciones personales cuando dice que quizás no tenga las condiciones? Hay condiciones personales, hay condiciones también del gabinete en su conjunto, pero ¿no? en este que caso, deben tomar ¿a cuáles decisiones, ¿no? estaba aludiendo usted? Yo diría de que el presidente, al haberse apartado del partido, que era el principal sostén programático y político, y por qué no decir también ideológico, pierde en este caso un cimiento muy importante y una brújula hacia dónde dirigir las políticas de Estado. ¿Pero él se apartó o lo apartaron ustedes? Porque le pidieron que renunciara al partido, ¿no? Y el ingreso de otras personas con otro tipo de estilo de hacer política y otros intereses, obviamente, degeneran la política planteada primigeniamente, ¿no? Y eso es lo que lo conlleva a no realizar, a llevar a cabo la promesa que se hizo. Yo le preguntaba si tiene usted la impresión de que es el presidente el que se alejó del partido o fueron ustedes los que más bien lo ahuyentaron porque le pidieron que se retirase del partido, que renunciara, ¿no es cierto? Bueno, nosotros no es que hayamos alejado a alguien, sino que cuando alguien se aleja del programa prometido al pueblo con el que se gana un proceso electoral, prácticamente anuncia su retiro, ¿no? Entonces tenerlo no tiene ningún sentido, más aún cuando decíamos que no éramos la bancada oficialista y el presidente seguía siendo militante. No tenía una congruencia lógica. Ustedes querían sencillamente que, digamos, hiciera vigente, hiciera patente más bien, lo que en la realidad ya se estaba manifestando. Efectivamente, había que poner las cosas claras, ¿no? Para que no exista esa confusión. Sí. ¿Usted se reúne todavía cada cierto tiempo con el presidente? No, la última vez que me reuní fue el 6 de diciembre del año pasado. ¿Y ha tenido comunicaciones con él? Porque a veces no hace falta apenas algún saludo ocasionalmente, ¿no? Por su onomástico quizá y nada más. Por WhatsApp, sí, por redes sociales. Nada más. Sí, nada más. ¿Y no tienen tampoco comunicación por interpósita persona? No, no, en absoluto. De manera que para usted cada nuevo ministro es una sorpresa. Para nosotros cada nuevo ministro es una sorpresa. Y sí, en algunos casos son sorpresas gratas. Nos imaginamos que en el caso del Ministerio de Salud, la circunstancia de que tantas personas, o bien de Perú Libre o cercanas a usted, hayan llegado a ese despacho. Pues... La última propuesta al Ministerio de Salud lo hace el presidente de la República y nosotros como partido nos enteramos y se debate en la bancada y en el CEN y se decide respaldar esa propuesta, ¿no? Así ha sido este nombramiento, digamos. Es decir, el presidente se los hizo saber antes de que jurase. Nos hizo saber la ministra. Bueno, le tiene que haber dicho a ella, porque si no, ni modo, ¿cómo sabía si iba a aceptar o no? Pero, entonces, recapitulando, usted
desde diciembre del año pasado que no se reúne con el presidente y salvo algunos saludos protocolares en Claro, algunas fechas, sí, no tengo no tiene ninguna reunión como comunicación tal. ni por interpósita No. persona y se entera de los nombramientos cuando se producen. Bueno, nos enteramos como cualquier ciudadano, ¿no? A eso es a lo que iba. Ahora, simultáneamente a este alejamiento, dice usted, del presidente de Perú Libre, se han producido otros. Se produjo originalmente el grupo que se apartó y se autodenominó, quiero decir, en el Congreso, el bloque magisterial. Bueno, ahí está el congresista Bermejo y ahora último el congresista Bellido. Esto ha sido muy sonado. ¿A usted no lo sorprendió la renuncia de Bellido? Hemos leído crónicas que dicen que hace un mes ya esto era una decisión tomada y que le fue comunicada. ¿Es eso cierto? Sí, eso es cierto. Hace un mes el congresista nos comunicó su deseo de apartarse del partido. Y fue una comunicación bastante breve. Le dijimos que respetábamos su decisión y de que si vaya a tomar una decisión nos lo va a saber, nos comunique y que cada uno era libre de tomar su eso camino, de suyo, ¿no? pero no le manifestó Eso sí. él ninguna razón porque, digamos, una persona que está en un partido político, llega con ese partido político al Congreso y después de un año, 3 meses, llega a ser presidente del Consejo de Ministros, después de un año, 3 meses de gobierno, dice, bueno, en fin, yo creo que ya cumplí mi ciclo acá. Alguna razón tiene que haberle manifestado, porque cuando nosotros se lo hemos preguntado, ha sido más bien elusivo. Bueno, yo creo que cuando Guido manifiesta de que ha cumplido su ciclo es porque se percata de que ya no tiene el consenso mayoritario en la bancada. ¿Antes lo tenía? Porque tampoco como tal, ¿no? Pero Entonces no ha perdido nada. sí anhelaba, Sí. por ejemplo, ser vocero de la bancada en algún momento. Anheló ser presidente del Congreso de la República. Inclusive frente a todas esas circunstancias, la bancada ha sido siempre leal y ha apoyado su candidatura, ¿Y ¿no? él ha sido leal con la bancada y con el partido? Yo creo que hasta un tiempo sí fue bastante leal, pero después ya notamos algunas conductas que lo iban alejando paulatinamente de las decisiones unánimes. ¿Llegaría usted a caracterizar esas conductas como desleales? Yo diría de que antes de que se produzca un acto desleal como tal en el plano político, él ha tomado una decisión que la bancada inclusive lo ha tomado a bien. Pero, digamos, como en el caso del congresista Bermejo, el congresista Bellido era estaba, quiero decir, muy identificado por la gente con Perú Libre y con el oficialismo en el Congreso. Yo me imagino que son bajas duras. No. No son bajas duras. Yo creo de que nadie es imprescindible en un partido político, en una bancada. Y así que el partido sigue trabajando, sigue firme en sus principios. Nadie es imprescindible, lógicamente, pero me imagino que hay bajas que ocasionan un vacío un poco más grande que otras. Yo creo que todo se puede suplir porque ya llevo mucho tiempo en política, he estado 2 veces en el gobierno regional, he saboreado estas cosas muchas veces y hemos sabido también remontarlas, ¿no? Por eso es que tengo yo la firme convicción de que el partido va a continuar. No lo lamenta ni lo va a extrañar, dice usted, a Bellido. No lo extrañamos, creo ya, ese es un asunto bastante claro y le deseamos pues buenas alas y buen viento. No ha habido un roce personal, no ha habido aspereza en ningún momento. No ha habido ningún roce personal, lo que ha habido es una comunicación y si acaso una muy breve discusión bastante alturada como debe ser. Y finalmente pues el partido no puede retener a nadie que ya no permanezca. Claro, no lo puede y si tiene otros intereses personales, individuales o egocéntricos, ya lo sabremos dentro de poco tiempo. Pero usted echa el veneno en la calificación final, egocéntrico, dice. Después de que ha dicho de que quería ser el vocero. Veremos más adelante qué es lo que depara el futuro, ¿no? Porque esto se dilucida seguramente en algún tiempo las reales causales, ¿no? Porque a veces uno cuando renuncia también no dice las verdaderas motivaciones. Pero ha mencionado usted una discusión breve. Una discusión supone puntos de vista encontrados. No, nosotros le llamamos discusión no a una pelea, ¿no? Sino No, un una discusión es un de intercambio ideas, ¿no? de posiciones.
Así es. Pero usted sostenía una y él sostenía otra, eso es lo que le estamos Pero en preguntando. este caso, más que nada, ya teniendo el tino de algún tiempo, ¿no? Y alguna experiencia, yo solamente me permitió escucharle y a decirle muy bien, si esa es la decisión, Sigue nomás. tiene las puertas abiertas, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, lo cierto es que de 37 congresistas, ¿cuántos les queda? ¿16? Bueno, yo no contaría los 37, porque la bancada magisterial nunca fue Bueno, una pero- bancada de Perú Libre. Pero no lo originalmente considero, sí no lo fue. considero una baja, en absoluto. No la considero una baja. Nuestros adversarios quisieran presentarlo como una baja del partido. Pero si se presentan yo creo que juntos. diría una baja del partido o bordea, si acaso, los 4 o 5 congresistas. Pero no, pues, lo que quieren hacer los Pero 15, es una baja 20, ¿no? de la bancada del partido. Yo porque diría que entraron- no, porque... Si ustedes no los consideraban próximos, no los hubiesen llevado en la lista, ¿no? No, nosotros estuvimos en una alianza Sí. con el bloque magisterial. Pero, Las pero la alianzas alianza la son traban con son- alguien que consideran cercano. Las alianzas no. son temporales, Ujú. nunca son permanentes y no dejan de ser alianzas. Sí. Y por intereses comunes, en este caso, Sí. derrotar un enemigo mayor y llegar al Parlamento. Ahí concluye la alianza. Y ya cada uno hace lo que le parece. Por supuesto, inclusive Pero no fue el 29 de julio culminado que el bloque el objetivo, magisterial... los miembros Sí. de la alianza entran a la arena de la pelea. Eso siempre se ve. No era un grupo de unidad del partido, Usted sabía que esto ni era un frente político. iba a llegar a un punto de confrontación, dice usted, con el Por bloque supuesto, magisterial. toda alianza concluye en eso. Al final, cuando la alianza derrota al adversario mayor, uno de los miembros va a coger o va tras la Habrá hegemonía que, política. Si usted Eso es así. va en alianza la próxima vez, se lo recordaremos. Dice, este Por es su supuesto. próximo enemigo, le vamos Es que a preguntar. el que no entiende el desarrollo histórico de la política puede ponerse a llorar diciendo que lo ha dejado su aliado, ¿no? Eso tiene que entender que eso es un proceso de alianza, ¿no? Así como tuvo algún día Mao Zedong con el Kuomintang, que no se podían ver para derrotar a los japoneses. Y una vez derrotado al Japón, Algo así. o lo tuvo compararía Lenin con su los alemanes. entendimiento- Su ¿no? entendimiento Es así. con el bloque magisterial y con el profesor Castillo en última instancia, como el entendimiento entre el Kuomintang y Mao Zedong. No tanto así, pero no Chiang Kai-shek, ¿qué pierde la vendría a ser? naturaleza de la alianza, ¿no? Ujú. Así es, no pierde la naturaleza. Eso pasa en todos sitios, ¿no? Ahora, no pasa solamente en se eso, han ¿no? ido los del bloque magisterial, hay los que se han ido a Perú Democrático, se han ido como a otros 3 o 4 bloques. Por supuesto. Y entonces no Algún tiene grupo de usted- invitados, ¿no? Sí. Por ejemplo, el congresista Bermejo nunca ha sido militante del partido. Era un invitado y cogió Pero insisto, cuando alguien se alía con determinado político o invita a determinado político a postular por sus filas es porque siente que existe una afinidad. Eso ya cae en el campo del análisis de la lealtad del invitado, Ujú. no Entonces, del partido. El partido tiene un programa, el partido tiene una base ideológica, ¿no? Y tiene una acción política que la conocen los invitados antes de entrar a la casa. sí. Si es que no mantiene la lealtad, igual coge su ¿Tampoco turno, fue ¿no? leal Bermejo? Bueno, él debe tener sus propias perspectivas, ¿no? Pero Y yo por estoy eso abandonó. entrevistándolo a usted, me interesa saber la perspectiva suya. Yo diría que todos los que llegan al partido debieran poner de manifiesto sus observaciones iniciales Ajá. o dejar bien claro qué derrotero pueden coger en determinadas Y en su circunstancias. caso, él la manifestó una vez ya en el... No, nunca lo manifestaron como tal. Ujú. Por eso es el análisis a la lealtad de cada uno de ellos, ¿no? Y nunca manifestaron también la razón ideológica o política por el cual se alejaban. O sea, no hay una base. Pero- Usted le pregunta, por ejemplo, Sí. al señor Bellido y no explica, no convence su respuesta si hay realmente una divergencia ideológica, política No, o yo programática. estoy de acuerdo ¿no? con usted, yo le pregunté, por eso le Por insisto eso. tanto con la pregunta. Cuando se la planteé al congresista Bellido, me daba la impresión de que estaba escamoteando una respuesta clara y distinta. Efectivamente. Pues en este caso estoy tratando de obtenerla de su parte. Le llamaba la atención sobre estos otros congresistas, no los del bloque magisterial, que también se han desgajado de la bancada de Perú Libre. Yo me imagino que la idea de ustedes era, a pesar de que sabía que la dialéctica los condenaba, que iban a llegar a un momento de confrontación con los aliados, Sí, querían sostener una bancada de esas dimensiones por el mayor tiempo posible. Una ¿o no? bancada muy grande siempre va a la ruptura, generalmente.
Entonces Acuérdese mejor la bancada de chica, los dice usted. 70 y pico congresistas del fujimorismo que entraron alguna vez y se fue fraccionando, ¿no? Sí. Eso casi siempre es el derrotero natural cuando no hay pues una organización política sólida, y en este caso Perú Libre es un partido que ve en proceso de maduración y consolidación. No somos un partido de 80 años para nosotros tener ya militantes con mayor convencimiento. Es como filtrado, ensayo y ¿no? error, es decir, llegamos con estos 37 a ver cuántos nos quedan. Eso es un proceso de crecimiento, eso pasa en todo sitio, ¿no? ¿No tiene preocupación que, comparando el número de congresistas que tuvo al principio y los que tiene ahora, le digan ayer montaña, hoy son escombros? Bueno, yo creo de que haber perdido 6 o 7 congresistas, entre ellos los invitados, bueno... No es un problema. No, para mí no hay... Es más, hasta podemos quedarnos solos, ¿ah? Sí, al fin solos. Pero en la cúspide. Sí, en la cúspide de qué. Así es. En la cúspide de Bueno, qué, por favor. Porque no vaya a pensar de que todo se derrumba ahí. Mientras haya derecha, la izquierda va a existir. Ah, a Uno propósito. no puede sobrevivir sin la otra. Ajá, es una especie de tesis, Ambos se antítesis, son necesitan. las dos caras de la Claro, moneda. obvio, eso ocurre, ¿no? Había leído a propósito que usted había dicho que si la derecha se congratulaba de haber ganado o del poco éxito electoral de Perú Libre, eso quería decir que Perú Libre era, usted ha utilizado la palabra, el antónimo político de la derecha. La expresión, quiero decir, no la palabra. Lo que quizá no recuerdo bien, pero lo Sí. que queremos decir es que siempre que exista la derecha como una posibilidad, como una propuesta política, definitivamente va a existir la izquierda, quien va a contraponer la idea. ¿Usted se siente, La digamos, la independencia otra de eso, cara ¿no? de la moneda de Renovación Popular, por ejemplo? ¿Es usted la respuesta a Rafael López Aliaga en la política peruana? Yo diría que todos ellos componen un bloque, ¿no? Que es la derecha y Bueno, los sectores escogido a uno, populares por otro sí. lado, ¿no? ¿Perdón? Y los sectores populares que se sienten representados Ok, pero por lo otro que lado. yo le pregunto, ya que usted dice, mientras que existe uno, existe el otro, expresiones políticas de determinados sectores en organizaciones políticas, y reclama usted para Perú Libre ser la organización política que expresa lo que usted denomina los sectores populares, insisto con mi pregunta, ¿se siente usted una especie de respuesta a Rafael López Aliaga en la política peruana? Bueno, me parece que las ideas de Rafael López Aliaga son diametralmente opuestas a las nuestras, ¿no? Y lógicamente, frente a una orfandad de respuestas en su propio campo, alguien tiene que responder. Y en este ¿Ese caso es le usted? compete a la izquierda. No exclusivamente yo, ni el partido. Ahí, nosotros pretendemos representar los sectores populares, Claro, pero no es somos usted los que ha únicos. hablado de, No somos los de únicos y lo van a antinomia ver, ¿no? y de antónimo de la derecha, y ha identificado a su partido. Entonces, esto supone una relación muy estrecha, las dos caras de la moneda. Hay un punto en el que uno no sabe de dónde las corta y qué cara es cuál. Así es. Entonces, le Así pregunto dice la por esa- dialéctica, ¿no? No hay Sí. dos cosas tan iguales ni dos cosas tan diferentes en el mundo. Usted siempre tan Siempre hay entusiasta algo en Hegel. común, ¿no? Sí. Puede haber algo en común entre usted y yo, por ejemplo, ¿no? Seguramente Parece que estamos pensamos conversando, distintos, ¿no? por lo menos lo que Así tenemos en común es el hecho de que pensamos que a través de una conversación se pueden esclarecer Así es. puntos de vista. Con su permiso vamos a ir a una pausa y regresamos. En un instante volvemos a la entrevista con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando tus jefes son inalcanzables o cuando son líderes inspiradores? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce tu talento? ¿Cuando los beneficios son para tu empresa o cuando son para ti? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona y así mejorar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Los futboleros hacemos muchas cábalas y ahora con Kia tenemos una nueva que nos llevará a la final
del Mundial. Porque comprando una SUV de Kia puedes ganar una de las 5 entradas a la final de Qatar 2022. Visita tu concesionario más cercano y compra tu SUV Kia. Entérate más en kia.com.pe. Muy bien, estamos en entrevista con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Habíamos hablado largamente de la situación de Perú Libre, particularmente en el Congreso, y de Perú Libre, según lo entiende nuestro invitado, como antítesis, antónimo de la derecha. Vayamos nuevamente a la actualidad política. Hoy día el presidente y varios ministros han hecho una visita a los obispos en la conferencia episcopal. ¿Qué impresión tiene usted de esa visita, de la eventual utilidad o pertinencia de esa visita? Bueno, si el presidente de la República está recurriendo a la Iglesia Católica, está recurriendo a otro poder político que opera en el país desde la colonia y le ha dado buenos resultados a los gobernantes, sobre todo en los 200 años. ¿Entonces le parece una buena idea la del profesor Castillo de haber acudido a la Iglesia? Me parece que tiene que conversar con todos los sectores políticos, ¿no? Y la Iglesia hace política permanentemente. Por tanto, es un actor con el quien no hay que dejar de conversar. Y más aún si es que ha existido anteriormente un enfrentamiento o un malentendido entre ellos. Malentendido, claro, por ejemplo, con el presidente del Consejo de Ministros le diga miserable al cardenal no es un malentendido, se entiende clarito, ¿no? Bueno, es parte de un malentendido, ¿no? Y yo creo que han habido de ese lado bilateralmente algunos pañuelazos, como se dice, sí. Y seguramente han ido a aclarar de buena forma todos estos temas. Pero no estaba Monseñor Barreto hoy día con los obispos. No es necesario que esté tampoco porque... Pero digamos, si era el aludido por la famosa jefe expresión... de la Iglesia Católica, sí. Donde manda capitán no manda marinero, así que también por eso seguramente el presidente y el primer ministro le hacen llegar directamente sus apreciaciones, ¿no? O sea, ¿le parece bien a usted? Sí, me parece bien sí. para que conviva con el sistema. Para que conviva con el sistema. Porque si va a cambiar el sistema... Obviamente no habría mucho que conversar. ¿Que tiñe a quién en una conversación de esa naturaleza? Lo digo porque, nuevamente revisando su cuenta de Twitter, veo que usted retuitea un mensaje en el que dice: la Iglesia Católica, un padre Luisa Basalar, la Iglesia Católica no paga IGB ni impuesto selectivo al consumo, tampoco paga impuesto predial por sus templos y monasterios, ni impuesto vehicular, en fin, una serie de situaciones que uno entendería no le parecen adecuadas a usted. Entonces, es en ese contexto que le pregunto, ¿qué entiende usted de este intento de aproximación, que no sabemos si ha sido exitoso, con los obispos de Perú? Mire, ambos se necesitan. El gobierno necesita de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica necesita también del gobierno, fundamentalmente porque a través del gobierno también obtiene réditos económicos. Claro, que es todo lo que has mencionado, sí. Un concordato impuesto tras un golpe de Estado con Francisco Morales Bermúdez. Y además, no solamente son las exoneraciones de impuestos, sino entendemos que también hay dinero que a través claro, del salarios, Ministerio de Justicia, la última vez que revisé, porque antes se llamaba Justicia y Culto. Así es, sí. Porque si el presidente tomara una decisión adversa, podría cortar ese suministro económico a la Iglesia, ¿no? Y no solamente eso, sino podría empezar a gravar impuestos o podría o sea que mejor hacer se un ponen control. En los sacerdotes, dice usted. Y los sacerdotes defienden también pues su tema económico, sus ingresos, ¿no? Sus diezmos. Eso lo conoces. No, yo creo que el diezmo es lo mínimo. Porque ahí hay exoneración de impuesto selectivo al consumo, impuesto predial, impuesto de las escuelas, los colegios, las universidades, los monasterios, los hoteles que manejan. ¿Usted piensa que eso no debería muchas existir? Cosas, ¿no? Yo creo que no, si estamos en un estado laico, ¿no? En un estado que se declara así, ninguna religión debiera tener un privilegio. Pero en tal sentido, los cristianos también debieran tenerlo. Sí, ¿no? ¿Por qué el presidente Castillo y sus ministros se reúnen con los obispos del Perú y no se reúnen con las expresiones de otras? Es que es parte del dominio ideológico que tienen sobre la sociedad. Ellos y sobre saben el profesor muy bien, Castillo también, dice usted. Porque una fuerza armada puede controlar, pero no por mucho tiempo. En cambio, mentalmente puedes controlar a la sociedad por los siglos de los siglos. Ahora,
¿usted es consciente de que Monseñor Barreto ha dicho que lo mejor que podría hacer el presidente Castillo es dar un paso al costado y renunciar? Yo tengo entendido que Monseñor Barreto lo mejor que puede hacer es renunciar porque ya pasó los 70 años y eso no permite ser obispo con esos requisitos, ¿no? Entonces que nos dé el ejemplo, pues. Si él va a cumplir las reglas, claro, podría hacerlo también el presidente. Bueno, pero digamos, si usted está hablando de la iglesia, él, yo le estoy diciendo la posición del primado de la iglesia peruana a propósito del presidente de la República. Y hoy el presidente va y visita a los obispos. Digamos, todo esto no son datos aislados en el éter, hay que vincularlos y tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo los lee usted? Es natural que la iglesia católica tenga una postura antiizquierda, antipopular. La iglesia católica en gran medida es la iglesia de los ricos. No me refiero a los feligreses. Me refiero a la gran jerarquía de la Iglesia Católica. Pero hay de todo, que, ¿no? Está en la teología y la liberación. Me imagino siempre, que usted entenderá que no es precisamente una expresión de, qué sé yo, los intereses del gran capital. Puede haber sido un flanco un poquito más cuestionador, ¿no? Es que inclusive participaron mucho en la Revolución Nicaragüense y quizá en El Salvador intentaron hacerlo. Pero no deja de ser la misma iglesia. ¿Le ¿no? parece a usted que la iglesia en general es un elemento, un ingrediente conservador en la sociedad? Es parte del sistema neoliberal. Ah, es parte del sistema neoliberal. Es parte del sistema capitalista. No quiere un cambio estructural. En contra del liberalismo en más de una oportunidad. Bueno, uno puede pronunciarse, el asunto es en qué lo ejecutamos en la práctica, ¿no? ¿En dónde ve usted, digamos, estas briznas neoliberales en el Vaticano? Bueno, hay muchos privilegios de los que gozan, pero eso no es y eso lo sabemos nosotros, ¿no? Entonces, lógicamente están ahí. Privilegios hay también en Cuba. Quienes están, digamos, en la nomenclatura tiene privilegios. ¿Eso los hace ultraliberales? Los que están en el poder están con algunos privilegios. Sí, claro. La Iglesia Católica está en el poder desde la colonia. De acuerdo, pero usted está haciendo la ecuación privilegios igual neoliberal. Entonces le pregunto, no necesariamente. No necesariamente. Privilegios tiene entonces, precise el que usted, está con la ideología dominante en una estructura estatal, ¿no? Quien está con la ideología dominante obtiene privilegios. Así es. Y entonces la Iglesia, en la medida en que obtiene privilegios, habría que ver con qué ideología dominante es con la que sintoniza. Con la de siempre. Con la de Desde siempre. que se fundó con Hitler, ¿no? Se fundó con Hitler la Iglesia Católica. Católica. El Vaticano, digo. Ahora, ya que menciona a Hitler, vayamos a hablar de... Aníbal Torres. Me ha quitado usted el nombre de la obra, Aníbal Torres. ¿Qué impresión tiene usted? Empecemos por lo más reciente, de lo que le ha dicho a nuestra colega Sol Carreño. Bueno, hay muchas mujeres agredidas, muchas madres agredidas, pero cuando se trata de las mujeres de la burguesía es un gran escándalo, ¿eh? Bueno, pero hay muchas madres que los agreden constantemente en los mismos medios de comunicación donde ellos participan. Y sin embargo, ¿le parece a usted que entonces... Sin embargo, mi solidaridad por ese ataque. Yo considero que el señor Aníbal Torres le genera un daño al gobierno. Desde el momento que inició, apartó mucho al presidente de sus bases populares, del partido, apartó al presidente de unos sectores que querían prácticamente hacer mayor fuerza para que cumpla las promesas de campaña, y ha sido muy confrontacional con el Congreso y con otros actores políticos que finalmente han llevado a este caos, ¿no? Donde es increíble que el Parlamento y el Ejecutivo no pueden hablar. ¿Que le haría bien al gobierno del presidente Castillo cambiar de presidente? Yo me manifesté hace mucho tiempo de que era el tiempo ya de que tenía que relevarse al presidente del Consejo de Ministros. Pero ha habido idas y venidas, ¿no? Al respecto. Y que pueda haber alguien que tenga un mayor consenso, ¿no? O logre un mayor consenso. Cuando recién se inició el gobierno y todavía, digamos, estaba en Perú Libre el congresista Bellido y era presidente del Consejo de Ministros y todo era paz y armonía entre ustedes,
Se habló de una reunión en la que estuvo presente usted, estuvo presente Bellido. En la calle Roma, sí. Y que en esa reunión quien más insistió en que debería dejar Bellido en ese entonces la presidencia del Consejo de Ministros fue el actual Premier Torres. ¿Es eso correcto? Es eso cierto, y trajo al señor Eguiguren proponiéndolo como un relevo. Sí. Ahora, de entonces, en ese momento, la tensión, digamos, entre usted y Torres era palpable. Después se distendió. No, se distendió. Yo creo que antes ya se habían hecho evidentes esas tensiones. Ok, pero yo le estoy preguntando por después, no por antes. Esa reunión fue como algo un poco forzada, ¿no? Pero que teníamos que conversar. Pero de entonces a ahora, ¿usted no ha mejorado su opinión sobre la idoneidad, digamos, del señor Torres como Yo me presidente llevo del Consejo de mejor con Torres, con el Premier, que antes. Pero considero igual que su estadía no es positivo para el Ejecutivo. Y eso tiene que ver con exabruptos como el que acabamos Los exabruptos que han hecho siempre, ¿no? Miserable al cardenal, ¿también fue un exabrupto o no? Sí, es un exabrupto que no había que decirlo, aunque se lo merezca. Pero entonces, lo está diciendo usted también. Le estoy recordando lo que conversamos la otra vez entre bromas. Pero usted cree que se lo merece, que se merece ese epíteto del No, cardenal? yo creo que a ese nivel de representante del Ejecutivo no, pero yo creo que... No, pero usted, ¿qué cosa es lo que piensa? Tema, porque ¿no? el que ha dicho, aunque se lo merezca, ha sido usted. No, si yo fuera Premier, evidentemente no pudiera manifestar eso. ¿no? Ok, Porque pero ya no lo ya es le da y en un consecuencia puede manifestarse libremente. Porque ya Sí. su cargo, Sí. él es el vocero, ¿no? Del de gobierno, un consejo así es. y del gobierno, Correcto. que no es lo mismo pensar a título personal. Y Es usted a lo título mismo que personal- pasa con la iglesia, ¿no? Está bien. El monseñor Barreto a veces toma la palabra Sí. y uno se puede darse la idea de que es toda la iglesia católica y a veces es una opinión personal de él. De acuerdo, Entonces, pero se está apartando de lo que yo quería que usted me aclarase, que usted ha dicho, aunque se lo merezca, y quiero que sea explícito, si es que usted en efecto piensa que el cardenal se merece esa calificación. No de Torres, de usted. No en ese tipo como tal, lo he mencionado quizá en una manera irónica, pero yo sí creo que el monseñor Barreto está totalmente equivocado al pedir la renuncia del presidente e insistir en eso, cuando la Iglesia Católica, por lo menos de dientes para afuera, nos dice que su misión solamente es pastoral o Que evangelizadora. su reino no es de este mundo. Efectivamente. Entonces, como le han dicho ya, si va a hacer ese tipo de críticas o esas propuestas, que milite un partido y que de una vez ponga Claro, porque no deja las de ser propuestas que ciudadano, tiene, ¿no? un sacerdote. Efectivamente, y yo eso no estoy en contra de eso, que participen en política. Es más, yo estoy a favor de que se casen. No les pongo ninguna restricción, ¿no? Muy bien. Volvamos por un momento al presidente del Consejo de Ministros. Ya tenemos claro que usted cree que le iría mejor al gobierno prescindiendo de él en estos momentos. Pero él ha provocado una controversia política en estos días, anunciando que quiere presentar una cuestión de confianza sobre un asunto que, tal como ha sido delimitada la cuestión de confianza, ahora no es posible que corra. Lo que le han dicho por el momento es que resulta inadmisible su pedido, ¿no es cierto? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo pienso de que la ley que ellos pretenden derogar, ¿no?, con esa cuestión de confianza, ya tiene un respaldo del Tribunal Constitucional. Ajá. Por tanto, esto va a ser difícil de que pueda aprobarse como tal, pero quizá el error del presidente del Congreso es no haberlo debatido en el Pleno, la inadmisibilidad en tal caso, ¿no?, para que pueda ser todo formal. Entonces, ¿usted cree que es descaminado el esfuerzo de ahora? Sí, yo considero que ellos saben lo que están haciendo y lo que están haciendo es medir las fuerzas ahí, no jurídicas y legales, sino más bien políticas. Y eso es el campo en que se debate hoy en día esta crisis. ¿Cuál entiende usted, porque estamos en el terreno interpretativo, cuál entiende usted que podría ser la voluntad de hacer este pulseo político en este momento? Bueno, hacerle sentir al Congreso de la República que si se pretende inhabilitar al presidente de la República,
también ellos tienen una respuesta de que pudieran tomar fácticamente un rechazo también al Consejo de Ministros tras presentar esta Pero, cuestión de confianza. Ya que menciona usted al Tribunal Sí, Constitucional, la sí. denegación fáctica también ya fue descartada. Correcto, por el Tribunal Constitucional. pero cuando hay cuestiones de fuerza, Sí. igual el Parlamento te puede vacar sin tener una razón legal. Es solamente cuestión de fuerza de voto. De acuerdo. Entonces, aquí existe Pero este tipo de es que crisis. la incapacidad moral permanente no está desarrollada y se llena de contenido a partir de lo que quienes votan en ese No, momento yo me refiero deciden. al intento de inhabilitar al presidente tras la acusación burda de traición a la patria. Pero cuando sí. tienen mayoría de votos, Lo eso pueden puede hacer. hacerse una realidad. Sí, Eso es el problema. pero digamos de una manera legal, que es el Parlamento vota y en consecuencia eso sigue su curso. En cambio, ¿de qué manera puede el Ejecutivo decir no, yo voy a cerrar el Congreso si no es por el camino constitucionalmente establecido? Se pueden dar varias interpretaciones, se pueden buscar varias justificaciones legales, pueden haber muchos opinólogos, muchos juristas a la medida de, No, pero del digamos, que quiera. ¿no? la instancia de cierre es el Tribunal Constitucional y ya se pronunció. Sí, pero pudieran haber Las buscar otras cualquier opiniones son modalidad, eso, ¿no? opiniones, Sí. pero no tienen... Yo personalmente estoy... No atan legalmente lo que va a ocurrir. no estoy tan convencido, ¿no?, de lo que No ha está presentado tan el Ejecutivo al Congreso. Bien, es más, entonces la usted bancada cree que tampoco, ¿no? que es un pulseo Sí, que un pulseo de inconducente fuerza, en lo así que es. concierne al propósito Así es. expreso de la... Y donde el presidente del Congreso ha pisado el palito tratando de cerrar las actividades y dando un mensaje más bien de temor a un usted le cierre del parece que le ha dado Congreso, ¿no? un mensaje de temor? Sí, porque inclusive ha dado una conferencia de prensa anunciando un golpe de Estado en marcha. Bueno, y de eso escuchamos definitivamente- de lado y lado casi todas Por las eso. semanas, ¿no? Justamente. Porque por eso digo, el presidente y el presidente del Consejo de Ministros también entienden casi el hecho de hacer oposición como una voluntad de golpe de Estado. claro, aquí hay, como le digo, una prueba de medir fuerzas, ¿no? Ujú. ¿Y quién está mostrando más músculo a su manera de ver? Bueno, yo creo que están empatados por el momento. Porque la marcha de hoy, digamos, no ha Y sido el- particularmente musculosa. Y el empate definitivamente nos va a tener en suspenso mucho tiempo. Habrá que patear los penales, dice usted. Habrá que ir a los penales. Bien, pero entonces, para cerrar el asunto del el presidente del Consejo de Ministros, ¿usted cree que debe ser removido y también considera que otros ministros ya tienen que salir con él? ¿Qué piensa usted, por ejemplo, del rol del ministro Salas, del ministro Chero, que son ampulosos voceros del gobierno y del presidente de la República? Bueno, yo creo que más bien están haciendo un trabajo de escuderos del presidente. ¿Eficaz, a su manera de ver? En alguna medida sí, pero en otra medida también no es tan bueno que se dediquen a tiempo completo a eso, sino que den resultados en sus carteras cada uno. Aspecto, por ejemplo, una reforma de justicia debe haberse planteado y no se plantea o no se intenta hacerlo, ¿no? Que debiera ser el producto final de un ministro. Es decir, Entonces, ¿usted cree es que un ejemplo que pongo. en su rol político de escuderos del presidente les va bien y que Sí. lo que está, digamos, Van cojeando descuidando es su tarea el elemental. Ministerio de Trabajo, el Efectivamente. Ministerio de... Y el hecho de que argumenten de esta manera, digamos, tan asociada a la persona del presidente y menos a los criterios políticos que están detrás de la pugna que pudiera existir, ¿le parece adecuado también? Me parece que cada quien puede participar en política, puede inclusive defender al presidente, que eso no se le puede negar, pero lo que reclamamos es que en sus carteras respectivas tengan una No, eso lo hemos producción entendido. totalmente palpable Sí. en beneficio de la población, que no se ve, Mm. no se palpa, no hay nada nuevo. A eso voy. ¿Qué espera usted? Vamos a cambiar de tema, por supuesto. ¿Qué espera usted de la visita de la OEA, de la misión de la OEA? Considero que la OEA es un arma de doble filo. Bien puede acercarse o venir al Perú y emitir un informe totalmente negativo del gobierno. ¿Y qué diría el presidente Castillo?
negaría a un organismo que él ha recurrido inicialmente, Difícil. no podría hacerlo. Entonces, eso es un riesgo, por usted ejemplo. ¿Cree que hay ¿no? elementos para que Puede la valer. OEA emita un juicio negativo sobre el Mire, gobierno yo, del... desde el golpe de Castillo? Estado que la OEA prácticamente capitaneó en Bolivia, para mí es un organismo que va a cumplir fundamentalmente instrucciones de los Estados Unidos respecto a los intereses que tiene cada país. Habría que ver qué intereses más tiene en el Perú, si le es interesante o no derrocar a un gobierno de neoliberal moderado, diría, ¿no? Esa es, Que es donde está. esa es Sí. su descripción del Para mí actual, esa es la del actual descripción, gobierno. sí, porque no es de izquierda. Neoliberal moderado. Sí, no es de izquierda, ni es el neoliberalismo fascista, ¿no? El neoliberalismo, que puede existir. Usted está renovando la terminología ideológica, pero en fin. Entonces, ¿usted cree que no ha sido un acierto, si lo estoy entendiendo bien? Yo convocar a la considero OEA? que es un riesgo, de cualquier manera, pese a que lo que pueda sugerir la OEA no es vinculante, no deja de tener su impacto. Y ya Político, lo demostró ciertamente. en Bolivia, ¿no? Sí. Con el tema que generó un golpe de Estado. ¿Y usted cree que no hay elementos en la realidad que usted percibe día a día para que la misión de la OEA se lleve una, vamos a decir en términos neutrales, visión negativa del Ejecutivo encabezado por el presidente Castillo? Bueno, hay una crisis política y una crisis política definitivamente no puede llegar a buenas conclusiones en un análisis serio o en un todos los diagnóstico casos de serio, corrupción ¿no? que están detrás de las 7 carpetas, pues es decir, uno puede decir, en fin, no, esta es persecución política, pero lo cierto es que las licitaciones de Petroperú fueron anuladas, las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones fueron anuladas, y eso no se anula por nada, sobre todo si las anula la propia parte que está comprometida en esos contratos. Eso quiere decir que están reconociendo que allí ha habido un problema, y eso no es culpa de la oposición. No es culpa de la oposición, yo creo que es más culpa de los ministros o de los funcionarios que se ha puesto ahí para que puedan hacer un proceso transparente. Y es increíble, por ejemplo, en el tema de agricultura, después de la primera licitación que la tiraron abajo, Sí. 3 veces intentó y no se llega a licitar. Es más, yo creo que los agricultores ya en este tiempo ya ni necesitan la urea porque se vence pues los plazos, ¿no?, climáticos y demás aspectos. Claro, y es el increíble. abono es para determinado y muchas momento veces del porque la proceso, función sí. pública está hipercriminalizada. Los funcionarios tienen miedo de firmar cualquier acto porque entonces viene la Contraloría, viene la Fiscalía, viene el poder mediático y todo eso los tiene prácticamente al miedo y entonces se frustran las compras, ¿no? Y eso es lo que pasa. Entonces al final la oposición tiene la culpa, porque dice, No, vienen los medios y la fuerza... por supuesto, es que pero la oposición, ¿por qué los se medios cae? son un factor político también que influye en Por muchos. supuesto que Hay influye en la jueces que no opinión fallan pública. porque tienen miedo Pero yo le pregunto, a la ¿por qué fuerza se mediática. cae, ¿por qué se cae una licitación en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y usted me va a decir que es por la fuerza de los medios? No, yo digo porque hay malos funcionarios y también hay funcionarios que actúan con mucho temor a llevar adelante un proceso de funcionarios licitación. malos y temerosos, Se debate el Efectivamente, gobierno. es así. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con un bloque más con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Tuvimos y no fue una reunión oficial, sino más bien amical, diría yo, ¿no? ¿Amical, personal? Bueno, ¿Usted lo podríamos decir conocía? personal, diría yo. ¿Tenía, digamos, referencia de él de antes? Porque No, él, no. entendemos que es de... Trabajó surgió con el nacionalismo. y con Patria Roja claro, también. y también, así Sí. es. Y, digamos, no son sectores particularmente afines en el caso de Patria Roja, Así es. Perú Libre. Ahora, Pero por ejemplo... conversábamos cosas generales de política, de la coyuntura. Me parece que recién estaba iniciando su trabajo al lado del presidente. Así que fue una conversación más bien, diría yo, protocolar, como a manera de presentarnos, ¿no? Nada ¿Y más. qué impresión tiene ahora del rol que tiene en este momento en el gobierno? Por lo que se ve. Hoy día lo hemos visto, por ejemplo, saliendo de la reunión con los obispos. Pero yo considero que el gobierno está en un piloto automático. Como le digo, si nosotros no vemos los cambios que hemos prometido, para mí cualquier asesor que esté a su lado no cumple la misión para lo cual debiera estar al lado del presidente y decirle, tienes que hacer A o B para que tengas el respaldo popular
no por una cuestión sentimental, sino por una cuestión de conciencia, y este país puede enrumbarse distinto. O sea, si lo entiendo bien nuevamente, Porque puede no- ser bueno o malo el asesor, pero si no cumple el rol que usted acaba de describir, es intrascendente. Es que un asesor, ¿para qué está? Para consolidar al presidente y elevar su imagen. No está para ponerlo en piloto automático, para eso no necesito asesores. Pero, digamos, la vocación de responsabilizar, a los asesores de lo que hacen los presidentes o lo que No, hacen yo los no grandes responsabilizo, usted ha ¿no? hablado de los asesores, Sí, no, y por esa es eso. mi opinión. Por eso, ¿No? El insisto, principal entonces, responsable el es el asesor, presidente. en tanto asesor, que también me parece que está ejerciendo el rol, si usted entiende que alguno está ejerciendo. No, yo considero de que si ejercen un rol no lo hacen de la manera que deben hacerlo, de Idónea. influenciar en el presidente como para que éste reaccione, Ujú. ¿no? Bien, el Ministerio de Salud, usted sabe que se lo asocia a Perú Libre y singularmente a usted, porque ha habido ministros que son cercanos a usted, bueno, en este caso la señora Portalatino, también el ministro Condori, y en el caso del ministro López, él no es, entendemos, de militante, Perú no. Libre, pero ejerció algún cargo durante el gobierno regional de Perú Libre en Junín. Sí, pero no en mi mandato, Por Así eso es. dije Perú Libre. así es. Sí. Usted sostiene que esto, digamos, es producto de la casualidad que justamente en ese ministerio tantas personas cercanas, o bien a su partido, o bien a usted mismo, hayan tenido responsabilidades no necesariamente asociadas a su experiencia. Mire, cuando empezamos a tener conversaciones con el presidente y después estuvimos en la etapa de campaña, Ujú. y los primeros días ya en la segunda vuelta y después de haberse proclamado, lógicamente se tiene que pensar en los sectores, ¿no? Y de cómo se va a conformar un gabinete de ministros. Sí. Entonces, como mi profesión es médico, es lógico que algunos temas de salud me consultaran. Y es así como recomiendo a algunos profesionales que llegan a ser ministros. Caso Hernando Ceballos, ¿no? Recomendado también por mi persona. Caso del doctor ¿A Condori Condori. lo recomendó usted? Así es, al doctor Condori lo recomendé. Al doctor También a López. López, ¿no? Y a la Quizá señora la única Portalatino que no he también. recomendado es la actual ministra. ¿La habría es una recomendado si le propuesta ya preguntaban o no? del presidente. Sí, la habríamos recomendado. Bueno, entonces, Sí, pero convendrá ya, usted ya- que ese es un pero sector, ya las entonces, relaciones con Sí. el presidente en este último tramo no han sido pues fluidas cuando se propusieron los otros ministros, ¿no? Donde había alguna relación todavía con el partido. ¿Conoce usted a Loli Wilder Herrera Lavado? Sí lo conozco, claro que sí. Que ha sido nombrado Secretario general del MINSA. Sí. Así es. ¿Eso también es producto de recomendaciones que se dieron cuando empezó el gobierno? No, es producto de la calidad de su trabajo, porque también desarrolló... pero se produce ahora, pues. Es lo que Claro, no, es que él ha sido secretario general también en el Ministerio de Energía y Minas y lo ha desarrollado bastante bien. Entonces es un cuadro experimentado, un cuadro Pero, que ya insisto, conoce sí. el manejo y su rol y por eso es que, lógicamente, evalúa a la ministra y lo nombra o lo designa en ese cargo. Pero, insisto, hay una constelación de personajes relacionados o con usted o con el partido en ese ministerio en particular. Hay otros. El señor Joel Candia, viceministro de Salud Pública. Luego tenemos también el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento de Salud, Dionisio Poma. ¿A todos ellos los conoce usted? Sí, los conozco. ¿Y le parece azaroso, digamos, que hayan todos terminado ejerciendo funciones en el Ministerio de Salud? Y quizás sean los únicos, ¿ah? Los únicos, ¿en qué Los sentido? únicos que prácticamente el partido recomendó o haya estado en comunicación. Eric Vera, Caso, por ejemplo, Egoávil, ¿no? No lo conozco. ¿No lo conoce? Ni lo he designado, nada por Carlos Cantorín Camayo, eso. Tampoco, Tampoco. ese señor de Pronis, tengo entendido. José Ramos Rico, No lo conozco no lo conoce. tampoco. Pero no puede asegurar que no sean de Perú Libre tampoco. No son de Perú Libre. No son de Perú Libre. No son de Perú Libre. Por eso a mí me extraña que la prensa elucubra que yo he puesto a todos, ¿no? No, Y dice yo que a tendría todos. que decir, si yo he puesto a alguien en el Ejecutivo y me siento responsable, es a Pedro Castillo. ¿Se siente responsable, sí?
Por supuesto, el partido tiene su responsabilidad frente Ustedes a serán haber llevado la responsables presidencia, presidente. del balance, de lo que el balance del paso del profesor Castillo por el gobierno arroje. Así es, somos responsables ante el pueblo porque nosotros fuimos el vehículo que lo llevó al gobierno, aunque no al poder. Usted ha dicho que Pedro Castillo no sería presidente si no fuera por Perú Libre y que, por supuesto... Estoy seguro que al presidente Castillo sí, ningún partido político lo hubiera invitado para candidato presidencial. Pero por eso es que es Perú la Libre había importancia llegado a donde llegó del en las instrumento elecciones. político. Sí. Perú Libre habría llegado a donde llegó en las elecciones del año pasado si no fuera por Pedro Castillo. Digamos, esa es la otra cara de la moneda. Podría haber Porque llevado... en las elecciones anteriores, en las complementarias, no obtuvieron ni una curul, ¿no? No obtuvimos porque fue un factor de valla, un factor sin candidato presidencial. Fue el primer debut de Perú Libre, de un partido provinciano que se levantaba para incursionar la capital, un espacio bastante difícil en el mercado político. Bueno, pero podrían ¿no? haber obtenido pero una su representación pregunta importante es en Junín. Sí. si no fuera con Castillo hubiéramos ganado, ¿no? Sí. Esa es su pregunta. Yo creo que hay muchos factores que analizar, ¿no? Y los factores internos son los primordiales. El partido ya tenía una organización interna a nivel nacional, aunque sea elemental o basal, como quieran decirlo. Tenía un programa constituido en el cual podíamos ofrecerle a la población, y existieron también factores externos, por ejemplo la pandemia, que le hizo ver al pueblo de que el sistema no funcionaba y menos garantizaba una salud. Los pobres se morían en cada esquina y los ricos se vacunaban en Estados Unidos, como Hernando de Soto. Eso pasaba. Entonces el pueblo iba desilusionándose del sistema y por eso que apoyó al partido. Afuera? No, yo saludé que se haya vacunado, yo saludé. Pero es que lo menciona como si fuese un cargo. Hacía ver el contraste. ¿Cómo es posible que se vacune? Hacía ver el contraste, que no todos somos Hernando de Soto en este país, por lo menos la gran mayoría. No sé usted, pero la gran mayoría. No, yo tampoco. Pero a lo que iba es a lo siguiente. Usted me decía que entonces del 20 al 21 hubo un crecimiento que ya estaba de alguna manera cimentado, en que el partido había crecido, su organización. ¿Estas elecciones municipales y regionales le parecen a usted un sólido tercer paso en ese crecimiento? Para nosotros estas elecciones no es ninguna derrota. Nosotros, nosotros nunca hemos regentado como partido, voy a decir que esa no es la palabra adecuada, 79 alcaldías distritales. Por ejemplo, jamás hemos tenido esa experiencia. 59, ¿no son? 79. Ajá. ¿Ya? Para nosotros, por ejemplo, es una experiencia, y a nivel nacional. Pero después de haber obtenido, digamos, la primera mayoría en las elecciones presidenciales y 37 congresistas, aliados, invitados... Son factores diferentes. El fujimorismo sacó 2, y no por eso vamos a decir que el 26 va a ser débil, en absoluto. Acción Popular creo que no ha puesto ni 5. Bueno, no pero por eso vamos que a decir hagan su propio balance. Yo no estoy pidiendo el propio. No, es que el problema es que a la izquierda hay que darle duro y presentarlo así, y los que otros que han tenido quizá menor representación hay que tocarlos. Cuando han estado acá delante representantes de Acción Popular... Bueno, el hecho es que estamos hablando también de elecciones diferentes. Estamos hablando de elecciones más bien vecinales o regionales que siempre han tenido un tono diferente a las elecciones nacionales. Bueno, y pero además, en elecciones regionales ganó usted en Junín, ¿no? Y hay otro factor también que influye, que es que cargamos una mochila muy pesada que nos deja el presidente de la República a nivel nacional. Usted mismo ha dicho que ustedes se hacen responsables. Hay factores internos y factores externos, sí, efectivamente, que han dado ese resultado. Quizá hubiera sido mejor, pero ¿habría sido mejor qué? Habría sido mejor obtener mayores alcaldías provinciales o un gobierno regional. Lógicamente podría haberse dado. ¿Por qué creen que, por ejemplo, en Junín no tienen, claro, no pudieron ni competir, creo, pero... No pudimos competir, no. Teníamos un candidato ganador al gobierno regional, así es. Sucede que después del allanamiento a su domicilio, él ya toma una decisión de familia, un consejo de familia que le dice que se retire de la política. ¿Y no cree usted que habría ganado en Junín? Para mí era el ganador, y para todos era el ganador. Así que el actual gobernador que ha ganado por walkover, no ha ganado por otra cosa. Perú Libre sigue siendo un movimiento o un partido sólido en Junín. ¿Y en el resto del país cómo lo ve?
En crecimiento. En crecimiento. Sí, porque hemos obtenido algunas provincias también. Pero yo entiendo que efectivamente una elección regional y local es distinta que una elección nacional, pero de todas maneras son los mismos ciudadanos los que van a las ánforas Así y los es. que Así le es. imprimen un sentido político a su voto, ya sea para este cargo o para el otro. Y si comparamos, digamos, el caudal electoral de las elecciones generales y el caudal electoral de estas elecciones regionales y municipales de Perú Libre, pues no me va a decir usted que no ha habido un encogimiento. Sí, definitivamente nosotros también observamos eso, porque estamos yendo a un año de desilusionar desde el Ejecutivo Nacional al pueblo las promesas que se han hecho. Eso no puede pasarse por alto. La gente todavía sigue... ¿Los está castigando, cree usted, sigue el electorado? identificando, pese a que Castillo no es militante del partido, como Castillo igual Perú Libre. ¿No? Y tiene derecho a tener esas dudas Bueno, o esos castigos. Ustedes lo postularon. Por eso, Claro. pero por sobre todo eso, haber logrado alcaldías en un número superior a los partidos Es un gran mérito, tradicionales dice del usted. otro flanco, no es un gran mérito, pero considero un avance, considero que no es una derrota. Pero Y hay yo que no entiendo cómo reconocerlo. puedes, o sea, si tenían X cantidad de votos el No, pues, 2021 y tienen X menos Y menos Z menos ñ Estamos- en el estamos 2022, hablando- ¿cómo constituye eso un avance? Estamos hablando Sí. de elecciones distintas. No Eso, estamos hablando ese del mismo punto ya proceso. lo hemos, Si lo nos- hemos mencionado, Sería pero bueno hemos dicho que de comparar todas en tal maneras... caso este proceso electoral Sí. municipal con el próximo que va a haber. Ujú. Entonces, ahí si usted me dirá cuántos municipios han tenido Pero anteriormente. la No puede reflexión que le he hecho comparar hace una un elección momento- municipal con una Sí. presidencial. La reflexión que le he hecho hace un momento y usted asintió era en el sentido de que cuando la misma población que elige a unas autoridades y a otras va a las urnas, está confiriéndole un sentido político a su voto. Es de ese sentido político del que estamos hablando y el que se manifestó de determinada manera en el 2021 y de una manera No dramáticamente... necesariamente, porque una elección municipal, usted Ujú. debiera tener una experiencia que es totalmente distinta a la nacional, es la menos politizada. ¿Y la regional también? La regional es una transición, Ujú. pero la nacional es enteramente política. Ese es el tema. ¿Usted espera entonces que en las próximas elecciones generales Perú Libre haga un Va a papel tener- mayor que el sí, que tuvo por en el 2021? Por supuesto, porque si tuviéramos también demasiados alcaldes, seguramente ya no se volverían a reelegir ni el partido ni ese alcalde. Mejor que no los vean gobernar, dice usted. En esta etapa, para Sí. nosotros hemos tenido un crecimiento y vamos a trabajar para obtener mejores, ¿no? ¿Usted aspira a ser candidato a la presidencia de la República? Todavía no he pensado ese tema, ni el partido, Sí, porque ustedes saben la situación judicial de la inhabilitación sí. que pesa sobre mi persona. Bueno, En tal caso, tiene usted aquí una lo que sentencia, hay que manifestar aquí Sí. es más bien luchar por la consolidación del partido, ¿no? Y estar observando qué cuadros pueden representar al partido más adelante. pero digamos, una idea como esa, la de voy a ser o no quisiera ser candidato a la presidencia de la República, no me dirá usted que está extirpada de su cabeza y que nunca se le ocurre y que nunca cuando se está tomando No. un café dice, bueno, En- caramba, si se me presentara la Mire, en oportunidad, política ¿yo uno, qué haría? uno no puede decir sí ni puede decir no. Las leyes cambian, Ujú. los momentos históricos cambian y así ocurren. Uno en política hoy día puede estar aquí y mañana puede estar abajo y al día siguiente puede estar más arriba. Así es la política. Pero estoy hablando de, digamos, el ingrediente volitivo en todo esto de acá. Bueno, O sea, usted... por el momento ya le he Sí. dicho la situación. Ujú. Entonces veamos cómo se desenvuelve pues más adelante los fenómenos, ¿no? Me va a decir usted entonces que no lo descarta, que es la manera como los políticos Nadie puede suelen descartar en decir sí. política nada. No, si hay Todo el mundo descartaba que Alan García nunca más iba a volver a ser electo, ¿no? ¿Admite la posibilidad de ir en una misma plancha con Keiko Fujimori o lo descarta? No, yo creo que eso sí podría estar descartado. Ah, entonces sí hay cosas que se pueden descartar en la Sí, política. Hay cosas que ya son extremos. Bueno, ok, En pero eso se llama reducción al es absurdo, como, lo que acabo de en hacer. estadística sí. es fácil analizar los extremos. Ujú. El asunto es analizar la moda, ¿no? Que no es sencillo. Insisto entonces, es una posibilidad que usted contempla a veces la de postular a la presidencia de la República. Habría que ver cómo se desenvuelven los fenómenos más adelante. Muy bien.
Pues muchas gracias. Gracias, Mario. Y le agradecemos además la consideración de A usted. venir siempre a conversar con nosotros. Muy bien, ha sido el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y regresamos.